Queridos amigos de Fuerza de la Vasoriana, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Quiero saludar afectuosamente al forista español que colabora mucho en Fuerza la Vasoriana, con sus comentarios pertinentes, acertados, puntuales, que me indican, es decir, sus comentarios me indican claramente que él ha entendido perfectamente los mensajes que yo he puesto en mis videos, cargados en Fuerza de la Vasoriana. Y me refiero a la cuenta Testigos de Jehová leales a la Biblia. Este hermano ex testigo de Jehová de España, que estuvo en Perú algunos años en el pasado, visitando las congregaciones o alguna congregación en Lima, Perú, cuando él todavía quería en la Watchtower como la religión verdadera. Sé que algunos testigos de Jehová de España han visitado diversas congregaciones del Perú y el señor testigo de Jehová leales a la Biblia ha sido uno de ellos, como él mismo ha comentado en el foro. Yo quiero aprovechar de esta oportunidad para agradecerle a él por sus amabilísimas palabras que me ha dirigido, ponderándome quizás un poco más de la cuenta, por mis videos subidos, por las evidencias que he mostrado para desenmascarar a la Watchtower. En realidad no me considero más que ustedes. Pienso que todos ustedes en Fuerza de la Soberana son gente igual o más inteligentes que yo y sagaces, y que todos acá formamos un equipo para poder ayudar a los testigos de Jehová que visitan nuestro foro, para que también se den cuenta, al igual que han hecho ustedes, que la Watchtower no es la religión de Jehová y no es la religión verdadera. Como digo, quiero agradecerte, hermano español, con la cuenta Testigos de Jehová leales a la Biblia, por tus muy amables palabras que diriges a mí en el foro. Como digo humildemente, este trabajo lo he hecho pensando en todos ustedes, para que no sean víctimas de la Watchtower, para que no sean jóvenes explotados, que la Watchtower no se aproveche de ustedes como hizo con los jóvenes de mi época, cuando yo era testigo de Jehová en los años 60, 70, y muchos después se dieron cuenta que esta religión era falsa cuando el anunciado Armagedón prometido para 1975 no ocurrió. Muchos testigos de Jehová dejaron la Watchtower, y que yo sepa, muchos testigos de Jehová de mi época que iban a Salón del Reino en mi congregación y ya dejaron la Watchtower hace muchos años, puesto que se dieron cuenta que esta religión era falsa, era un falso profeta. Y muchos jóvenes que yo conocí en esos años 60 y 70 ya no son más testigos de Jehová y nunca más volvieron a la Watchtower, porque quedaron totalmente desilusionados, truncados en sus vidas, puesto que no estudiaron nada, por seguir a un cuerpo gobernante que les aseguró que el fin del mundo estaba a la vuelta de la esquina, nada menos para el otoño de 1975, y que no valía la pena dedicar tantos años en una carrera universitaria, puesto que no iba a servir para el nuevo mundo. Los ancianos de las congregaciones están instruidos por la Watchtower, por el cuerpo gobernante o por el claro Feligreto, a instruir y aconsejar a los jóvenes que mejor se dedicaran al precursorado, a la predicación, para poder salvar a la mayor cantidad de personas posible, en vista que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina, nada menos que para el otoño de 1975. Y esto lo hablo desde que la Watchtower empezó con esta campaña de aconsejar a los jóvenes no estudiar nada, dedicarse al precursorado, a partir de 1967, el año posterior a la publicación del infame libro del señor Frederick Franz titulado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, en donde se anunciaba pues un inminente Armagedón para 1975, con el final de los 6.000 años de la historia humana para septiembre de 1975 y el inicio del reino milenario de Jesús por 1000 años, a partir del otoño de 1975 hasta
los próximos hasta el año 2975, que duraría ese milenio. Entonces muchos jóvenes cifraron sus esperanzas en esa publicación, en ese libro rojo infame titulado Vida Eterna, Libertad de Dios, del contenido de ese libro, como si fuera un alimento espiritual verdadero, proveniente de la religión verdadera, que estaba advirtiendo a los de Jehová y al mundo en general que el fin del mundo era inminente y que los 6.000 años de la historia humana iban a culminar de todas maneras en 1975, y que si había un desfase de tiempo serían de días o semanas o algunos meses como caso máximo, como una remota posibilidad, una diferencia de meses, pero no de años. Así que 1975 era la fecha indicada, que podría ser en septiembre o octubre o noviembre o diciembre de 1975, que la diferencia podría ser de meses como máximo, pero no de años. Y los de Jehová, fieles a la Watchtower, creyendo que es la organización de Jehová en la tierra, porque así se lo hizo saber la sociedad Watchtower, que la Watchtower era el canal de comunicación que Jehová usaba para que Jesucristo le diera alimento a su debido tiempo, y las advertencias de las cosas por venir, sobre todo el Armagedón, creyeron pues que esa publicación era un alimento que le había dado Jesucristo al esclavo en 1965-66 para que se publicara en este libro titulado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, anunciando el fin del mundo para 1975. Para mí fue pues realmente una cosa... en esa época yo pensaba pues que era imposible pues que se pudiera fijar una fecha del fin del mundo para 1975. Yo tenía 20 años de edad y no me la creí jamás, pues, porque decía qué cosa podía entender de especial los hijos de Jehová para saber la fecha del fin del mundo, ¿no? Si el día y la fecha es algo que solamente lo sabe Jehová Dios, ¿por qué tenía que saberlo los del cuerpo gobernante? Entonces yo nunca creí en la Watchtower. Por eso no me bauticé, porque no tenía el convencimiento que esta era fuera de la religión verdadera. Y así muchos jóvenes pues se inmolaron por la Watchtower y dejaron de estudiar una carrera, se quedaron sin estudios, sin un futuro por delante. Y como digo, muchos quedaron desilusionados, tristes, cuando pasó 1975, y esto evidenció pues que la Watchtower era un falso profeta convicto y confeso. Y esto te lo digo a ti, querido hermano testigo de Jehová, leales a la Biblia, con esta cuenta, para que sepas lo que yo viví en los años 60, 70, cuando tú todavía no habías nacido, que la Watchtower sí aseguró que el fin del mundo vendría por 1975, y que no fue una idea que salió de la base, de los miembros, sino salió de la cúpula. Venía de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, como pretendió la Watchtower después justificarse diciendo que fue una idea que salió de la base, de las bases de la Watchtower, de los miembros de base que especularon con esa fecha. Eso fue un engaño de la Watchtower cuando no le salió la fecha, echarle la culpa a los miembros, cuando yo fui testigo presencial que esto venía desde arriba hacia abajo, es decir, la información del fin del mundo venía del cuerpo gobernante o del esclavo fiel discreto, como un alimento a su debido tiempo. Entonces, yo lo que he hecho acá durante los 9 años que llevo en YouTube ha sido una tarea titánica, sin recibir ni un solo centavo, escuchen bien, ni un solo centavo por parte de nadie para hacer esta labor. Se han subido miles de videos, tanto en mi cuenta de Lavasori como Italo Robert, en Fuerza Lavasoriana. Son algunos miles de videos que han significado muchísimas horas de trabajo gratuitos sin que me paguen nada. Y les puedo decir que a veces me quedaba trabajando todo un día entero, inclusive amanecidas, hasta las 5 de la mañana, trabajando solito en mi dormitorio, con mis libros, tratando de investigar, sacar información para que ustedes lo reciban servidito, sin tener que investigar tanto por su cuenta, sino simplemente refiriéndose a los mis videos, escuchando lo que yo estoy diciendo, mostrándoles la literatura antigua, lo que se decían antes, cómo fueron cambiando sus doctrinas, sus falsas enseñanzas, sus falsas interpretaciones de muchas profecías, de muchos textos bíblicos
como el de Mateo 24:34 referido a la generación de 14. Hacer una investigación de cómo fue el desenvolvimiento de las diferentes interpretaciones que hizo la Watchtower del texto de Mateo 24:34 en el transcurso de su existencia desde el pastor Russell, que es lo que decía con respecto a qué cosa significaba una generación. Entonces, queridos amigos, mi labor desde el 2007 ha sido justamente una tarea titánica que muchos lo interpretan como si yo tuviera odios a la Watchtower, que yo odio a la sociedad, que tengo mucho odio, rencor. No tengo ningún odio, rencor, se lo puedo asegurar, porque la Watchtower no me perjudicó en nada. ¿Y saben por qué no me perjudicó en nada? Porque yo me fui muy joven de la Watchtower. Estaba en mis años 20, tenía 25 años como máximo, 23, 24, es decir, yo cuando me fui a la Watchtower no había dedicado nada a la Watchtower en realidad de mi tiempo para que yo saliera frustrado, amargado, con odio. Yo me fui felizmente joven de la Watchtower y continué con mi vida normal estudiando en la universidad, pensando en un futuro en esta tierra para conseguir un trabajo para poder sobrevivir, no para hacerme rico, sino para poder sobrevivir con una profesión que me diera para comer. Entonces yo seguí una vida normal que cualquier joven que tenía aspiraciones en el futuro hizo. Yo hice lo mismo. Entonces yo no le guardo ningún recuerdo a la Watchtower porque a ustedes no me perjudicó. Yo no dediqué décadas a la Watchtower para que luego me votaran después de haber sido 50 años a la sociedad para salir amargado o con odio, tal como hace la Watchtower ahora votando a la calle a muchos de ellos que han servido en Betel por años pensando que la Watchtower los iba a proteger, les iba a dar techo y comida hasta sus muertes, en vista que habían trabajado gratis, pensando que la Watchtower los iba a cuidar. No les pagó un seguro de salud, no les pagó un seguro de vida, no pagaron una pensión para que tengan en su vejez, puesto que no ganaban sueldo. Entonces se quedaron totalmente desprotegidos, sin un seguro de vida, sin un seguro de salud, sin una pensión para su vejez, después de haber trabajado tantos años para una empresa llamada la Watchtower Sociedad Anónima, una organización que los ha explotado vilmente sin hacer ninguna cotización al seguro social, qué sé yo, al sistema nacional de pensiones del país, para que cuando llega a una edad que ya no pueda trabajar reciba una pensión para poder sobrevivir. Y contaban que la Watchtower pero se iba a tener en Betel ahí para que los mantengan en sus años de vejez, que no puedan trabajar. Y la Watchtower lo que ha hecho es tirarles una patada en el trasero y decirle, bueno, hagan su maleta, no nos podemos mantener más acá, no tenemos plata, búsquensela como puedan. ¿Eso es amor al prójimo? ¿No es una canallada eso? Haberlos engañado tanto, a los hijos que van ofreciéndoles una carrera dentro de Betel para que trabajen gratis como esclavos, para que cuando lleguen al viejo les den una patada en el trasero y le digan, ya no te necesitamos más, arréglatelas como puedas porque no tenemos dinero para darles a ustedes o mantenerlos en Betel, dándoles comida, seguro, darle salud, qué sé yo, tenerlos como si fuera un asilo de misioneros o betelitas ya jubilados, viejitos. No pueden tener eso, no los pueden tener ahí, los han echado a la calle. Pobrecito, pues así por haber querido en hombres mentirosos, engañadores, que los explotaron vilmente. Entonces, ¿quién es el realmente peor que Satanás el diablo? Si no es la Watchtower, porque las empresas de Satanás el diablo en la tierra por lo menos te pagan un seguro de salud, un sueldo, te descuentan de tu sueldo para que aportes al sistema nacional de pensiones del país, al seguro social, inclusive para que pagues tu seguro de salud. Cosa que las empresas de Satanás sí hacen y la empresa de Jehová, la organización de Jehová no hace, desprotege a sus trabajadores que trabajan gratis como esclavos. Ese es un punto para reflexionar nada más. Pero, como digo, yo empecé esta labor en el 2007 trabajando duro para todos ustedes sin recibir ni un solo centavo. Y quiero aclarar que yo lo hago a veces en forma un poco dura en mi forma de hablar porque es mi estilo. Pero no es porque yo tenga odio o rencor hacia la Watchtower, como algunos pretenden decir que no les gusta mi estilo. Claro, yo no puedo agradar a todo mundo, pues no puedo agradar a todos los testigos de Jehová en general. Hay testigos de Jehová que dicen que mis videos son excelentes y que mi estilo de hablar es firme, porque así debe ser firme, pues. No hacía lo mismo el juez Rutherford cuando atacaba a la Iglesia Católica en los años 30 a través de las emisoras de radio que tenía la Watchtower. El juez Rutherford era un hombre durísimo,
que trataba a la religión católica con un aparente odio, porque la llamaba, pues, le ponía epítetos, adjetivos calificativos que la Iglesia Católica, pues, no pudo aceptar por parte de Rutherford, que le llamaba, pues, que la religión católica era un fraude y una trampa, y los hacían marchar a los testigos de Jehová frente a las iglesias católicas con letreros grandotes para decir que era un fraude, que eran unos que se habían vendido a los políticos, al comercio, a los poderosos de la tierra, y emprendió una campaña en contra de la Iglesia Católica y las iglesias protestantes en general, hablando en las emisoras de radio que tenían la Watchtower en los años 30, hablando por todo Estados Unidos en forma muy dura en contra de los protestantes y los católicos. Y era el estilo de Rutherford, pues, de ser enérgico, y todos decían, pues, que odiaba a la Iglesia Católica a muerte, ¿no? Yo no sé si Rutherford odiaría a la Iglesia Católica a muerte o a los protestantes, pero le sacaba a colación todas las cosas malas que hacían, cómo se mezclaban con la política y el comercio, buscaban su ventaja personal, y los calificaba de ser un fraude a los católicos, al igual que muchos protestantes. Entonces, yo digo, en mi pensamiento podría pensar que Rutherford odiaba a muerte a la Iglesia Católica, pero no me consta que los odiase a muerte. Puede ser que era su estilo de hablar, de dar sus discursos de forma muy dura y enérgica. Bueno, yo soy igual, pues yo no soy tan duro como Rutherford, por supuesto, porque Rutherford era un hombre vulgar, grosero. Yo soy un poco a veces directo, firme en mis apreciaciones, y da la apariencia de que yo odiase a los testigos, y no los odio, menos a los miembros, ¿ah? Si tuviera algo, un encono contra alguien de la Watchtower, sería el cuerpo gobernante, la cúpula, pero no los testigos de Jehová de base, pues, porque ellos son las víctimas. ¿Cómo puedo yo odiar a las víctimas? Yo a veces critico también a las víctimas, que son los miembros, los critico duramente porque no cumplen su labor que el apóstol Pablo exhortó, que se aseguren de todas las cosas. No solamente asegurarse de las cosas que le enseñan las demás iglesias, entre comillas, falsas de la cristiandad, sino también asegurarse de las enseñanzas que da el esclavo fiel y discreto de su organización. También de esos alimentos hay que asegurarse. Y cuando soy duro de atacar al testigo de Jehová, no es por odio, sino que también los considero culpables y cómplices de este engaño, porque no se toman el trabajo de investigar, porque es más fácil creer que investigar. Más fácil es aceptar todo que investigar, que escudriñar. Pero el apóstol Pablo decía, escudriñen todas las cosas, no se crean todo. Pero los de Jehová, miembros, que son las víctimas engañadas de la cúpula del cuerpo gobernante, son corresponsables de ese engaño también, y han ayudado a que crezca esta falsa organización religiosa para que siga engañando a otros. Y ellos son responsables también porque ellos han debido investigar si lo que ellos creen o reciben como alimento espiritual es realmente lo que enseña la Biblia. Ese librito amarillo que usan los testigos de Jehová, titulado ¿Qué enseña realmente la Biblia?, debería llamarse ¿Qué enseña realmente el esclavo fiel y discreto de la Watchtower acerca de la Biblia? Así debería llamarse ese libro amarillo que usan para dar estudio bíblico. No llamarse ¿Qué enseña realmente la Biblia?, porque ese libro no es la Biblia, sino es una interpretación que hacen un grupo de personas que se hacen llamar esclavos fiel y discreto acerca de lo que dice la Biblia o lo que enseña la Biblia. Entonces, ese libro amarillo no debería llamarse ¿Qué enseña realmente la Biblia?, sino ¿Qué enseña realmente el esclavo fiel y discreto o cuerpo gobernante de la Watchtower acerca de la Biblia? Entonces, ese libro amarillo que usan los hijos para dar estudio bíblico en las casas a las personas, no es la Biblia, pues no es un estudio bíblico, es el estudio o el aprendizaje de alimento espiritual chatarra que vienen de 8 hombres que reconocen que no están inspirados por Dios y que publican sus propias ideas, puntos de vista personales que no están inspirados por Dios. Entonces, si se trata que ese libro contiene la enseñanza del esclavo fiel y discreto, que han reconocido que no están inspirados por Dios y que no reciben nada por inspiración divina y que son sus propios puntos de vista o ideas personales de hombres imperfectos con limitaciones humanas, entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser verdad que ese libro amarillo contenga lo que realmente enseña la Biblia, si ese es un libro que contiene las ideas o puntos de vista de estos 8 hombres no inspirados por Dios? Eso es para reflexionar. Volviendo al tema, yo no tengo ningún odio sobre el testigo de Jehová, menos a los miembros, que son la base, la gran masa. No, ellos son víctimas. Los critico sí duramente porque no se pueden analizar las cosas y aceptan todo. Porque, como digo, es más fácil aceptar, creer todo que ponerse a estudiar o investigar. Porque son flojos.
no toman en serio lo que la Watchtower les da como alimento espiritual, y vemos pues que durante la historia de la Watchtower, muchos testigos de Jehová que han muerto, se tragaron y creyeron doctrinas que después de su muerte se cambiaron por otras totalmente diferentes, y si tuvieran resucitar todos aquellos testigos de Jehová que han muerto, se irían de patas arriba como condorito, darse cuenta que ellos murieron creyendo y enseñando de casa en casa doctrinas que ahora ya no se creen. ¿Esa es la religión verdadera? No, pues. Pero la Watchtower pretende hacer creer que ellos son la verdad. ¿Qué tiempo tiene este hermano en la verdad? ¿Por qué pusieron al hermano tal de la verdad? ¿Cuántos años tiene usted en la verdad, hermano? En la verdad. O sea, la palabra verdad ya no es Jesucristo, sino es la Watchtower Sociedad Anónima. Ese es otro punto que yo siempre critico. Y se hace llamar la verdad cuando vemos que su historial de alimentos espirituales durante sus 135 años de historia han sido alimentos chatarra con fecha de expiración que han sido cambiadas por otras totalmente diferentes conforme iban muriendo los presidentes de la Watchtower. Un presidente que entraba tiraba al tacho de basura los libros del anterior presidente, y eso fue una constante dentro de la Watchtower. Presidente que entraba parece que tenía un odio al presidente anterior y le tiraba sus libros a la basura. ¿Qué es lo que hizo Rutherford cuando entró al poder en el año 1917? En enero. Lo que primero que hizo es tirar al poco tiempo los libros del pastor Russell a la basura. No lo pudo hacer inmediatamente porque era muy evidente el odio. Tuvo que esperar que pasaran unos 12 años para tirarlos todos a la basura, en 1928. En 1929 Rutherford declaró que esos libros no se publicaban más. O sea, sí, los estudios en las escrituras de Russell no se publicarían nunca más. 1929. Tuvo que esperar un tiempo para que los fieles seguidores de Russell no se fueran contra Rutherford. Cuando entró al poder Nathan Knorr con Fred Franz, ya lo he dicho muchas veces, en 1942 cuando murió Rutherford, lo primero que hicieron Knorr y Franz, porque sí odiaban a muerte a Rutherford, ellos sí se odiaban a muerte porque era un tirano, le echaron todos sus libros a la basura. Nunca más se publicaron después de 1942 toda esa colección del arcoíris de Rutherford, que consistía de más de 26 libros pintorescos que tenían en la portada los colores del arcoíris. Todos esos libros quedaron en la basura. ¿Y qué decir de sus más de 86 folletos que publicó el juez Rutherford durante los 25 años de presidencia de la Watchtower? Todos están en la basura ahí en el sótano de Bethel. Libros de Rutherford que sirvieron después de su muerte para calentar las habitaciones de los hermanos, calentar el comedor de Bethel, para dar calefacción. Usaban los libros que estaban en stock del señor Rutherford y del señor Russell, que tenían un stock muy grande vestidos en los sótanos, en los almacenes de Bethel. Como ya no se iban a vender más, porque en esa época todo se vendía, lo usaron como si fuera leña. Lo ponían en las chimeneas ahí, ¿cómo se llaman estas chimeneas que tienen las casas para calentar, dar calor a la casa? Porque ya no había leña. En los inviernos más crudos de Nueva York usaban los libros de la Watchtower, y eso es verdad. Quemaban ahí todos los libros de Rutherford, que tenían cualquier cantidad de libros de esas colecciones del arco iris, porque ya se habían descartado, y como no sabían qué hacer con ellos, lo usaban como material combustible para dar calefacción en el invierno en Bethel. Eso es una realidad. Usaban los libros viejos para quemarlos, para que sirvieran de carbón. Increíble. Y eso lo contó un testigo de Jehová que vivió en esa época, que ya murió hace muchos años, pero que mi hermano mayor conoció y le contó eso, que usaban los libros del señor Rutherford después de 1942, para que había muchos libros ahí en el sótano de Bethel para que sirviera de leña, y los echaban así en las chimeneas de la casa de Bethel para dar calor en las habitaciones, en los comedores, en todas partes, porque en Nueva York hace un frío terrible en invierno, pues, cuando vienen las nevadas ahí. Entonces no dudaron en usar los libros que tenían ahí viejos de Rutherford y de Russell para quemarlos. Entonces, ¿es la religión verdadera? No, pues, obvio. Entonces, repito, algunos que me acusan que yo tengo odio hacia los testigos de Jehová es una falsedad, es una calumnia. Yo no tengo ningún odio hacia los testigos de Jehová, menos a los miembros de base, a los testigos de Jehová comunes y corrientes que salen a predicar en las calles como unos hombres de buen corazón, pero ingenuos. Es la cúpula a quien yo ataco. Y no odio a la cúpula tampoco, no tengo ningún odio, pero sí los desenmascaro, que son unos farsantes.
con mi video. Esa es mi meta. Que sea yo un poco duro en decir las cosas, da la apariencia que yo los odiara, pero ya he demostrado que no los odio porque me fui temprano, cuando era joven, no dediqué 50 años de vida como un tonto para el precursorado, para hacerles ganar plata con mi esfuerzo gratuito, no fui tonto. Así como tampoco fui expulsado jamás de la Watchtower, nunca me expulsaron ni por apóstata ni por ningún otro motivo, puesto que no era bautizado y nunca lo fui. Nunca fui expulsado, entonces no hay por ningún motivo para que yo pudiera odiar a la Watchtower. Ni porque me explotaron, ni porque me votaron por apóstata, o que después de haber seguido 50, 60 años de la sociedad me dejaron en la calle, me engañaron, ¿no? Simplemente no vino el Armagón para el 1975 y me di cuenta que la religión era una pérdida de tiempo, que era un falso profeta más. Y estaba jovencito, pues tenía 25 años, me fui joven, pues. Jovencito, un baboso, un niñito. Entonces, ¿qué odio puede tener un hombre de 25 años que está empezando a vivir? Nada. Entonces, aquellos que me critican, que sé que hablan de mí, que soy un hombre que odio a Jehová, es quizás una forma de desconvalidar mis videos o desconvalidar, descalificarme, esa es la palabra. Es una forma de calificarme diciendo que yo odio a Jehová y que yo, por el hecho de odiar, no soy creíble. Yo no odio a Jehová, lo repito, no odio a ningún Dios, nadie me ha hecho nada, a mí nadie. Solamente ataco a la cúpula, cómo se han enriquecido esta organización de gente ingenua, y ataco a los miembros que han sido también partícipes del engaño, han sido copartícipes de que esta organización se enriquezca, porque salen a predicar gratis por una religión falsa, perdiendo su tiempo. Y no se han puesto, como digo, a investigar o a escudriñar todas las cosas, ¿no? Dice Tesalonicenses, que decía el apóstol Pablo a los de Tesalónica, creo que capítulo 5, creo que es de Primera Tesalonicenses, les dice, pues, no sé si Primera Tesalonicenses 5:12, no me acuerdo el texto, pero le dice, asegúrense de todas las cosas. Sin embargo, no se aseguran de nada, porque como digo, es más fácil querer que investigar. Entonces, eso es lo que yo les fustigo. ¿Cómo ustedes, miembros de base, son tontos y no se ponen a cumplir lo que el apóstol Pablo está diciendo? El apóstol Pablo, investiguen todo. Y ustedes aceptan todo lo que se publica en la tabla como la verdad indiscutible. Más que la Biblia misma, es increíble. Entonces, quería aclarar ese punto, que yo no odio a los dioses de Jehová, que yo tenga una manera o mi estilo sea un poco duro al hablar, no significa que haya odio. Puede parecer, pero no hay odio. ¿Cómo voy a odiar a gente que no conozco, que son los miembros de base? No conozco a ninguno. No puedo odiar, pues. Es ridículo. Otro punto que quería reflexionar es, cuando yo retrocedo al pasado, voy a retroceder hace 50 años atrás, cuando yo tenía 15 años. Y me acuerdo que iba al Salón del Reino con mi madre, mis hermanos, éramos todos jovencitos. Les hablo del año 1965, hace exactamente 50 años atrás. Un poco más, ¿no? 65, ay madre, van a ser 51 años ya. Y yo me acuerdo vívidamente todas esas épocas, cuando tenía 15 años de edad, como si fuera ayer, todo lo que veía en el Salón del Reino. Y me acuerdo cómo la Watchtower arruinó la vida de muchos jóvenes. Por ejemplo, un caso que a mí mucho me llamó la atención fue el hecho de que en mi Salón de Reino había testigos de Jehová, jóvenes como yo, 5, 6 a 7 años mayor que yo, algunos de 20 años, bueno, yo tenía 15, otros tenían 20 años, yo los veía ya mayores que yo, claro, 5 años de diferencia los veía en esa época, una gran diferencia, y cuando tenían 7 años más, como 22, yo tenía 15, ellos 22, los veía ya mayores, ¿no? Pero yo me acuerdo que en el Salón de Reino que yo asistía en Miraflores, había un testigo de Jehová, que no voy a decir su apellido, pero se llamaba Hans. Y había otro que iba a otra congregación, que se llamaba, de nombre Vidal, ¿no? Claro, Vidal es un apellido, pero este tenía nombre Vidal. No digo sus apellidos para no comprometerlos. Entonces, había una congregación de Surquillo, de un testigo de Jehová que se llamaba Vidal, y una congregación de Miraflores que había otro testigo de Jehová que yo conocía, que se llamaba Hans, hijo de madre austriaca con padre descendiente alemán. Hans tenía 20 añitos de edad y estaba de enamorado, tenía como enamorada a otra testigo de Jehová que iba en el mismo salón,
que era una mujer, una testigo de Jehová, también hija de alemanes. Hija de alemanes. Y esta señora se llamaba Ingrid, no digo su apellido. Él se llamaba Hans y su esposa Ingrid. Él tenía 20 años de edad, señores, 20 años de edad, y la chica tendría un poquito más que él, quizás 21 o 22, porque se notaba que era un poquito mayor que él, pero él tenía 20 y eran enamoraditos. Y como digo, había otro salón de reino, que había otro testigo de Jehová joven que tenía la misma edad, 20 años, que se llamaba Vidal. Tenía su enamorada, tenía también su enamorada, que era de su misma edad. Y la Watchtower, fanática, les inculcó a los padres de estos jóvenes que no era dable que los chicos estuvieran enamorados mucho tiempo, porque tener enamorada mucho tiempo podía llevarlos a la fornicación. Ese era el peligro. En esa época se veía muy mal que un testigo de Jehová saliera de la manito con un testigo de Jehová y no te podías tocar con ella en el salón de reino, no tocar ni la mano, no podías tú mostrar una señal de afecto. Se mantenía a la distancia con la enamorada y todo era bailar a la distancia. Cuando ibas a bailar con ella tenías que bailar a la distancia, no pegadito. No podían usar faldas cortas sino largas. O sea, había una cuestión de evitar a toda costa que se encendiera la pasión en ambos, y para ello instruían a los padres que los muchachos no estuvieran solos, que no fueran a un cinema juntos o qué sé yo, y que siempre estuvieran vigilados. Y en fin, cuando ya tenían un cierto tiempo de enamorados, no años sino meses, era aconsejable que mejor se casaran para evitar la fornicación. Y yo me acuerdo pues cómo los padres de estos jóvenes, fanatizados por la Watchtower, creyendo que los consejos del esclavo eran los consejos que mandaba Jehová Dios a través de Jesucristo a su debido tiempo, les instruía que mejor aconsejaran e incentivaran a sus hijos a casarse. Y con horror veo ahora que estoy viejo, cómo los ancianos de la congregación aconsejaban al padre de Hans, y en la otra congregación le aconsejaban al padre de Vidal que mejor se casara con la chica para que una vez la tuviera como esposa, para que no cayeran en el pecado de fornicación y fueran sujetos a expulsión. Entonces, aconsejaban a los padres como un consejo proveniente del esclavo y a la vez de Jesucristo, como si fuera un mensaje que hubiese recibido el esclavo para que se lo diera al padre del muchacho, para que casara al hijo con la chica. Y así también el otro que conocí en otra congregación. Y ver cómo el hijo obediente a su padre y el padre obediente a los ancianos le decía a su hijo que mejor se casara con la chica, contando con solo 20 años de edad él, y ella 20, 21 o 22, porque era un poco mayor la esposa de Hans. Y Vidal estaba por esa misma edad, era un par de mocosos que ni siquiera sabían sonarse la nariz, que por la justa habían acabado secundaria hace un par de años, no habían ido a la universidad, no tenían ninguna preparación. Y verlos casarse un par de niños, porque la Watchtower se le había dicho a los padres que era mejor que se casaran, porque el noviazgo largo, la Watchtower llamada noviazgo largo, no años, sino muchos meses. Muchos meses de enamoramiento era peligroso, porque esa edad la pasión estaba en todo su furor, a la edad de los 20 años. Entonces, para evitar la fornicación, mejor era que se casaran, para que tuvieran libertad de vivir juntos y pudieran actuar como casados, y no tuvieran que estar supervisados por los padres o por los hermanos, ¿no? Entonces, me quedé sorprendido ver que un muchacho de 20 años lo casaban en el salón de reino con la chica, siendo un mocoso que no había vivido nada la vida, que no sabía nada de lo que es la vida, que estaba recién empezando a vivir, que no había culminado etapas en la vida antes de casarse, como es prepararse en algo, no necesariamente una profesión, pero prepararse en algo, pues. Luego trabajar un tiempo para formar un capitalcito para poder llevarla a la mujer a vivir en un lugar independientemente, no estar metido con los padres, ¿no? Obviamente un chico de 20 años no podía decir, me voy a vivir a mi casa, ¿no?
o mi apartamento, o mi piso, o mi apartamento, departamento, como se llama en cualquier de países, en un edificio, porque no tenía dinero, no pudo haberlo comprado a los 20 años, y acababa pues arrimado con los padres, el pobre. Y como es lógico, un hombre de 20 años casado a esa edad, a los 21 piensa de una forma, a los 22 de otra, a los 23 de otra, y obviamente uno puede acabar cansado de la mujer, aburrido de la responsabilidad, porque a Hans se le vino un hijo, cuando tenía 21 años ya tenía un hijito. Y igual hizo el otro que tenía Jehová de otra congregación de nombre ideal, que también lo casaron, siendo jovencito, y obedeció a su padre, se casó con la chica, y se le vinieron los hijos. ¿Se imaginan ustedes semejante crueldad con los jóvenes? Casarlos y atarlos al matrimonio a los 20 años de edad, porque lo decía a los ancianos, porque era consejo de los ancianos a los padres, que no era prudente o no era muy... Era peligroso tener un noviazgo largo, no de años, sino de muchos meses, y que ya a los pocos meses tenían que casarse porque ya se supone que eran cristianos, que no tenían más que conocerse, sino que ya tenían la palabra de Dios, que ellos conocían bien la voluntad de Dios y que eso era suficiente. Pero ¿qué hay de la madurez? ¿Qué hay de la madurez emocional? Eso no se adquiere con la Biblia, se adquiere con los años, con la vida. Porque la chica que te gusta ahora, a un joven de 20 años le gusta una chica ahora y mañana le gusta otra, y pasado le gusta otra. Y sentirse atado a los 20 años, para acabar después divorciado, aburrido de la mujer o aburrido de los hijos, con mucha responsabilidad, diciendo caramba, no me preparé, no puedo ganar lo suficiente para darle a mi mujer, a mi hijo lo que necesita porque me casé sin haberme preparado, es decir, me puse los zapatos sin me haber puesto las medias primero, ¿no? Uno se pone las medias primero y después los zapatos. Y no al revés, pues no estás poniendo los zapatos y después las medias porque no va a entrar. Igual pues pasaba, pues los casaban jovencitos. Y ver los casados este par de mocosos. Claro, yo en esa época los veía mayores que yo, porque tenían 5 o 6 años más que yo. Pero viéndolo de retrospectiva, a la edad que tengo yo ahora, casar a un joven de 20 años, a un hombre de 20, casarse a los 20 años, es un suicidio. Es un divorcio fijo. Claro. Uno de ellos falleció joven y sí duró con su esposa, porque era un testigo de Jehová fiel, pues como era descendiente alemán, estaba muy bien regimentado mentalmente a la Watchtower y era obediente a la Watchtower y tuvo con la mujer pues hasta su muerte, murió joven. En cambio el otro se divorció en poco tiempo, lo expulsaron, porque ya no le gustaba la mujer y estaba pues mirando por otros lados, porque así es pues. Y es algo que yo quería comentar en esta oportunidad, este asunto, de pequeñas cosas que yo veía pues que como la Watchtower, una región puede nublar la mente de los padres de tu propio hijo, la mente de los padres de los hijos, ¿no? De ti Jehová. Hacerles creer que Jehová quiere que su hijo se case a los 20 años porque así se evita que cometan pecado de fornicación. Y que Jehová quiere que el noviazgo sea corto. Corto eran unos cuantos meses, no años. No se concebía que un testigo de Jehová tuviera un noviazgo con una chica de 5 años, 3 años. Eso es una locura. Ya se suponía que habían cometido fornicación. Se suponía. 3 años, no, ya que se han acostado ya. Tenía que ser 2, 3 meses ya. ¿Te gustó la chica? Correcto, a casarse inmediatamente. Así era el testigo de Jehová. Inclusive, en los años 80, la Watchtower aprobó un matrimonio por votos. ¿En qué consistía el matrimonio por votos? Consistía en que si en el Salón del Reino había un testigo de Jehová que estaba soltero, por decir, y la chica estaba divorciada y no había obtenido todavía el divorcio por parte del marido, y que el marido fue, vamos a suponer este caso, ¿no? Que el marido de esta mujer con quien este muchacho quería casarse, muchacho soltero, la mujer era divorciada de otro testigo de Jehová que había sido expulsado por adulterio, para Watchtower la esposa quedaba libre porque el marido le había sacado la vuelta, y pasó así, le sacó la vuelta, la engañó, este testigo de Jehová, le engañó a su esposa testigo de Jehová con su secretaria, y ocurrió así, que fue con la secretaria, le sacó la vuelta y tuvo un hijo en la calle con la secretaria.
Obviamente la mujer lo denunció a los ancianos y lo expulsaron al marido. Y para la Watchtower ella quedó libre, pues, porque la Watchtower dice que solamente se puede tener libertad en los casados cuando se comete fornicación o adulterio. Entonces, como el marido había cometido adulterio y fue expulsado, la mujer para la Watchtower había quedado libre de volver a casarse. Y como estaba con este hermano que era soltero, el soltero quería casarse con ella, pero resulta que el marido no le había dado el divorcio y ella no podía casarse ante las leyes del hombre, porque civilmente, ante la ley, ante el Estado, ante la municipalidad, todavía estaba vinculado con el anterior esposo porque no estaba divorciada legalmente, no había salido la sentencia de divorcio, estaba en trámite, y como en el Perú demora años, en esa época demoraba años obtener el divorcio, no es como ahora que es rápido, en la época que ocurrió esto en los años 80 demoraba mucho, y entonces estaban los dos como enamorados en el Salón del Rey, ¿no? La Watchtower lo permitía porque ella estaba libre según la Watchtower, porque fue el marido que la había traicionado a ella y había sido expulsado. Ambos habían sido testigos de Jehová, pero él, como dije, ya la había traicionado con otra mujer, con su secretaria, y ella quedó libre de cuerpo, con libertad de volver a casarse. Y este testigo de Jehová estaba interesado en ella, pues ya tenían de enamorados un año, y la Watchtower con su eterna idea de que un noviazgo prolongado lleva a la fornicación, los ancianos, con la aprobación de Bethel dio autorización para que estos hermanos se casaran dentro del Salón del Reino con un matrimonio entre comillas religioso, dentro del Salón del Reino, que se casaran religiosamente con la promesa, ahí estaba el voto, con la promesa de que una vez que saliera el matrimonio de ella, una vez que salía el divorcio de ella, ambos se casaran civilmente ante la ley. Pero ya la Watchtower los podía casar internamente en el Salón del Reino, porque ante la vista de Jehová ella estaba libre, así no hubiese tenido el divorcio por parte del César, del Estado, de los registros civiles del país. Así no tuviera el divorcio legalmente, o una sentencia del juez, que la divorciaba, ante Jehová ella estaba libre de volverse a casar ante la ley de Dios. La Watchtower celebró el matrimonio religioso dentro del Salón del Reino, los casó, pero con el voto, con la promesa de que una vez que saliera el divorcio de ella, que continuara el trámite de divorcio y quedara libre ante las leyes de los hombres, ante la municipalidad, ante los registros civiles, se casaran civilmente para cumplir con el César. Pero ¿qué ocurrió? Que ese matrimonio por votos, nunca se cumplieron los votos, en muchos casos, en la gran mayoría, como el matrimonio continuaba sin la sentencia de divorcio, estaban juntos, ya convivían juntos, comenzaron a convivir juntos, iban al salón como esposos, estando ella todavía casada con el anterior marido ante la ley del hombre, pero iban al Salón del Reino juntos, ya vivían juntos, tenían relaciones sexuales juntos, se habían mudado a vivir juntos en una casa, un departamento, vivían juntos, e iban al Salón del Reino juntos como esposos, casados ante Jehová Dios en el Salón del Reino, pero no ante las leyes del hombre, porque como digo, ella todavía seguía casada con su esposo, porque no había salido la sentencia de divorcio, y demoraba años tras años, y seguían demorándose, hasta que lógicamente los esposos que estaban juntos comenzaron a vivir la vida cotidiana y comenzaron a ver roces, conflictos, se comenzaron a aburrir ya de uno del otro. Él vio los defectos que tenía ella vio los defectos de él, y total resulta que no era todo de maravilla como ocurre en los matrimonios, pues. La mayoría de matrimonios se casan sin conocerse muy bien, o tapando lo que ellos son realmente, tratando de cubrirlos. ¿Y qué sale cuando están casados? Pues entonces comenzaron a ver los roces y estaban medio aburridos, la rutina, se vino un hijo, y ya pues ya perdió el interés de la mujer de perseguir el divorcio, porque estaba más preocupada en los pleitos con el esposo, en sus discusiones, que ya no estaba pensando cuándo sale la sentencia de divorcio para casarme con este. Y ella perdió el interés de casarse con el nuevo marido, y él también, así que no estaban detrás de que saliera la sentencia de divorcio para casarse ellos civilmente, no, al contrario, comenzaron a retardarlo porque no querían casarse, ni ella con él, ni él con ella, porque no se iban bien.
pero sí seguían teniendo sexo cuando podían en la noche, cuando se amistaban. Entonces, ese matrimonio por voto resultó siendo una farsa. Y estos testigos de Jehová, aparentemente casados ante Jehová Dios, vivían en adulterio dentro del César, dentro del mundo, eran un par de adúlteros, porque la gente del mundo la conocía a ella como todavía casada con el anterior marido, y él conviviendo con una mujer casada, y la gente los veía como un par de adúlteros, mientras en el salón de reino los veían como un matrimonio. Pero pasaron los años y no salía el divorcio, y lógicamente los ancianos comenzaron a preocuparse, y llamaron a los testigos de Jehová, y decían, hermanos, ustedes, ¿cómo va la cuestión del divorcio, la sentencia? Ya están pasando mucho tiempo, se han preocupado en darle seguimiento, si ha salido la sentencia de divorcio, pues se casan. No, no sé, no sale, pues ya el mismo marido, testigo lo estaba dilatando junto con ella, porque no quería casarse con ella ya, y estaba feliz. Ya tuvo el poroto, pues, una vez obtenido el poroto, estoy pronunciando bien, poroto, olvidado el voto. Ya no le interesaba que saliera el divorcio, nada, porque ya no quería casarse con ella, porque ya se había acostado con ella, ya tenía lo que quería, era vivir con ella, ya se había casado de ella, estaba aburrido, y quizás ella también de él, así que ella tampoco estaba atrás del divorcio, ya no le interesaba, y así, señores, y así varios casos. Entonces la Watchtower de Estados Unidos tuvo que derogar ese arreglo para matrimonios dentro del Salón de Reino de una mujer casada, un hombre casado, con una mujer soltera, un hombre soltero, o ambos divorciados en proceso de divorcio. Entonces ya la Watchtower dijo, no casamos más en el Salón de Reino a ninguno, mientras no tengan los papeles totalmente limpios, o sea, civilmente también divorciados, todo saneado y sacramentado. Y no los casamos hasta que no arreglen su situación legal. Pero la Watchtower permitió en los años 80 matrimonio por voto donde los testigos de Jehová, sin estar casados ante el César, cometían fornicación ante la vista del hombre. Y quién sabe también ante la vista de Jehová, porque no habían obtenido su divorcio. Ella estaba legalmente todavía casada y atada al anterior marido, puesto que no había salido la sentencia de divorcio de ella, y perdieron, como digo, el interés de casarse, tanto de ella con él, como él con ella. Entonces, el matrimonio por voto se convirtió en una farsa, y el voto quedó en el olvido. Ese compromiso, ese voto de casarse apenas sale el divorcio, quedó solamente en el papel, en un papel donde se comprometían a casarse apenas salía el divorcio, y firmaron ese compromiso por escrito a los ancianos. Al final, los dos se rieron de ese compromiso y no se casaron nunca. Y acabaron expulsados finalmente. La Watchtower tuvo que derogar ese arreglo que había dado en los años 80, permitiendo legalmente que una mujer aún casada con su anterior esposo pudiera acostarse con un testigo de Jehová soltero, o también divorciado como ella, pero con los papeles arreglados, por decir. Total, legalmente divorciado el hombre. Podían acostarse. Que según la Watchtower, Jehová permitía eso, aunque estuvieran ante las leyes del hombre casados todavía. Bueno, eso era para comentar cosas que yo veía en mi época, pues. Y ese es el alimento oportuno que da Jesucristo a su esclavo para dar esos arreglos que son aprobados por Jesucristo, para que el esclavo lo dé a los ancianos, para que permita legalizar la fornicación dentro del Salón del Reino. Ese es el alimento que da Jesucristo, permitiendo que se unan parejas que todavía están casadas con su anterior cónyuge. Ese es el alimento de Jesucristo en su debido tiempo, y que después Jesús se desdice y deroga ese arreglo, diciendo que ya no va a ser más aplicado ese arreglo, que ha sido un error por parte del cuerpo gobernante de haberlo permitido, puesto que los matrimonios por voto se convirtió en una farsa. Los testigos de Jehová jamás se casaban después de haberse casado dentro del Salón del Reino, porque perdían el interés del matrimonio civil, puesto que ya estaban aburridos, ya estaban viviendo juntos, y ya habían logrado pues todo, ya tenían el poroto. Una vez obtenido el poroto, olvidado el voto.
Y eso ocurrió en los testigos de Jehová y muchos no lo saben. Y eso es lo que yo quería reflexionar con ustedes ahora. Aclarar que yo no odio a nadie, ni que tengo una fobia contra los testigos de Jehová, y por eso no soy digno de ser oído o creído en mi video, porque odio a los testigos de Jehová. No sé cómo, de dónde ha salido ese pensamiento errado. El hecho de que yo sea una persona firme en decir las cosas y de criticar a los testigos de Jehová también, que son responsables de ese problema, de haber apoyado a la Watchtower por medio de aceptar todo sin investigar nada, ¿no? Y son corresponsables de ese problema. Ahora, quería terminar esto mostrando cómo durante mis años de que estoy subiendo videos en YouTube, empecé con muchos detractores, gente que se me insultaba, te digo que me insultaba, y usaban la técnica del ataque ad hominem. Y el ataque ad hominem es ataque a la persona, tratar de descalificarla por medio de hacerle caricatura de su persona, burlarse de la persona y no dar un razonamiento lógico, una respuesta lógica, una respuesta inteligente al interlocutor. O sea, el ataque ad hominem es descalificar a la persona por medios prohibitivos. Es como si un boxeador sale de la cancha de box, ¿no? Uno sale con guantes y otro sale con manopla. ¿Se dan cuenta? Esa manopla de fierro. Mientras uno sale a pelear con guantes bien acolchados para no enfrentar al otro, el otro sale a pelear con manopla. Es una forma desigual, injusta y con el afán de agredir y hacer daño. Por eso se pone manopla. Y así, muchos testigos de Jehová, en vez de usar guantes y pelear conmigo y arguir de igual a igual y contestar de igual a igual inteligentemente, y hacer esto una lucha de box, eso es una analogía, solamente es para dar un ejemplo. En vez de entrar en la lucha de campo de las ideas de igual a igual con guantes de box, había testigos de Jehová que por tener incapacidad mental y no saber cómo responderme a mis argumentos, a mis denuncias para desenmascarar a Watchtower, yo ponía pruebas inteligentes con evidencia, como la Watchtower es información falsa. Los dije, al no saber cómo responderme eso, hubo muchos que entraron a pelear en la cancha de box en forma desigual, poniéndose manoplas para dañarme, es decir, usando el ataque ad hominem. Ad hominem es el ataque a la persona, descalificándome de homosexual, me ponían fotos con los labios pintados, sentado en un retrete, haciendo burla de mi persona, porque es lo único que les quedaba. Pretendían o creían que con eso iban a convencer a la gente que veía nuestro video de que yo era el equivocado, descalificar mis denuncias por medio de hacerme dibujos en Photoshop como homosexual, como digo, resentada en un retrete, como bailarina de ballet. Me han hecho de todo. Y así empecé en el 2007 con insultos de muchos de ellos. Han pasado 9 años de eso y solamente queda uno solito que se ha dedicado a clonar la cuenta de mi hermano Mario como cristiano. Acaba de clonarle su cuenta, ¿no? Para engañar a mucha gente como a Alfonso López Golar, que lo ha engañado y se le ha creído, pues, que es un comentario de mi hermano que ha escrito como retractándose de todo lo que él ha dicho o afirmado en su video para dejarlo mal, pero es una cuenta clonada y el señor Alfonso López Golar no se ha dado cuenta de eso, que se trata de una cuenta clonada. Y si ustedes ven su comentario, no es el estilo de mi hermano Mario, y él ha demostrado que él no, es decir, él rechaza totalmente que haya escrito eso. Se trata de un clonador, un suplantador de identidad que se llama Luro, tiene las siglas de Luro, que es Luis Rondón, natural de Venezuela. Ese fue uno de los más grandes detractores que tuve yo en el 2007, junto con otro Wilfredo Rivera y otros más, que se dedicaron a darme duro, pero no con ideas inteligentes ni con conocimiento para rebatir igual, entrar a la cancha de box con guantes de box igual, a ver quién gana quién. No, entraron a pelear con manopla, usando el insulto ad hominem para descalificarme, creyendo que con eso van a convencer a los videovidentes que ellos tienen la razón y yo estoy equivocado, por medio del insulto y la burla. Todos sabemos que el insulto y burla es señal de debilidad, de ignorancia, de poca capacidad intelectual, de desconocimiento, de no poder rebatir de forma inteligente al otro, sacando pruebas contrarias para rebatir al otro inteligentemente, porque no fueron a la universidad, porque no les daba a la universidad, porque no les da el cerebro.
quizás ya acabaron el colegio, pero entran a insultar. Bueno, todos estos que entraron a insultarme en el 2007 a mí y a mi hermano Mario, que nos insultaban, con ataque ad hominem, hoy en día pues todos han desaparecido y queda uno todavía, que es el más bruto de todos, el más bruto, porque lo demás, como Wilfredo Rivera, se dio cuenta finalmente que yo tenía razón y tiró la toalla pues y se bajó del ring y dijo, ¿para qué voy a pelear con manopla si ni con manopla puedo ganarle a la Lavasori, que está usando guantes de box acolchados, ni con manopla lo puedo ganar? Entonces, muchos de los que me atacaban junto con Luro, Luis Rondón, natural de Venezuela, ya se ha retirado, nunca más apareció a atacarme, y quedó uno solo, que ese uno solo se llama Luis Rondón, alias Luro, es aquel que clona mis cuentas. Últimamente me clonó la cuenta de Fuerza Lavasoriana, me ha clonado cuenta de Lavasori, le ha clonado el día de ayer a mi hermano Mario, la cuenta de Cristiano 78 y pico, no tiene su número, Cristiano 78, 394, se lo ha clonado igualito, solamente que ha puesto una foto más grande, poniendo comentarios como, me equivoqué, todo lo que he dicho es mentira, para dejarlo mal. Ese es Luro, Luis Rondón, natural de Venezuela. El único que queda, el único sobreviviente en la tierra, detractor de Lavasori, que no está desesperado y no se logra entender que esta religión es falsa. A pesar que ha visto más de 6.000 videos, imagínense 6.000 videos míos y de Mario, que suman 6.000 videos, no logra ver todavía que esta religión es falsa. Y lo único que ocupa su tiempo es usar el Photoshop para subir en Facebook fotos mías, captadas de mis videos o de cualquier lugar, o de otras personas, para continuar con su ataque a la persona, ad hominem, pretendiendo descalificarme con las estupideces de fotografías que pone en Facebook para atacarme, para descalificarme, creyendo que con eso va a convencer a los testigos de Jehová y a las demás personas que él está bien y yo estoy mal. En realidad da pena Luro, ¿no? Porque es un hombre que Dios no le dio pues intelecto, lástima, se quedó solo en el mundo. Es el único que me ataca, el único que me clona las cuentas. No hay otro más. Se llama Luro, Luis Rondón, natural de Venezuela. Lástima que sea venezolano, que deje mal a sus colegas venezolanos, que hay gente inteligente ahí, pero él es el grupo pues de los que Dios no le dio pues sustancia gris. ¿Qué culpa tiene? También que tenerle pena. Pero yo quería poner las fotos que ha puesto el señor Luis Rondón, alias Luro, clonador de mi hermano y mío, en Facebook, que son divertidas esas fotos que ha puesto en Facebook para poder descalificarme, para poder hacer burla de mi persona, creyendo de que con el ataque ad hominem va a convencer a alguien. Como repito, si el Luro me está escuchando en este momento, quiero decirle que paso todas sus fotos, que son 55 fotos o 53, que ha subido en Facebook, para poder descalificarme, y que yo me divierto, mira Luro, yo me divierto viéndolas, porque lo único que puedo admirar en ti es tu ingenio para hacer fotomontaje. Ese es tu ingenio, lo que eres muy bueno para hacer burla, que es lo único que sabes, porque el cerebro no te da para más. ¿Qué culpa tienes? Pues se nació burro. ¿Qué hacemos con hombre? No puede contestarme de igual en forma inteligente lo que yo argumento inteligentemente con mi video, que me conteste con un video poniendo su cara de poto, ojalá que pusiera su cara de poto, me la pusiera como pongo la mía también, para que pues poder escucharlo porque yo soy bien valiente de poner mi cara, pero él no, pues él está agazapado ahí debajo de la mesa de la computadora tecleando así, porque no puede dar la cara, porque es cobarde. Entonces no tiene que hacer fotos mías, porque no es capaz, no es suficientemente hombre para poder sacar su cara y decir, mira Lavasori, acá doy mi cara para yo desenmascararte a ti de mentiroso, de ser un anticristo, como me llamas en las fotos. Pero él no puede hacer eso porque le falta eso que ya conocemos, que tenemos los hombres, y él lo único que le queda es estar agazapado debajo de su computadora, tecleando así de arriba, que no se le vea su cara, porque no es suficiente hombre de dar la cara y decir, yo me llamo Luis Rondón, y aquí yo te rebato de forma inteligente lo que tú estás diciendo para dejarte como un mentiroso. Hasta ahora no vio nadie, absolutamente ninguno, que me suba un video con su cara, para poder ir desmintiendo cada uno de mis videos que yo subo con pruebas irrefutables. Y no lo pueden hacer porque yo muestro las pruebas.
Entonces ante las pruebas no hay nada que hacer. ¿Cómo se puede ir contra las pruebas? Entonces lo único que le queda al testigo de Jehová desesperado, el solitario Luro, Luis Rondón, es hacer caricatura de mi persona, que para mí es son muy divertidas las fotos que él pone, y quiero pasárselas a ustedes, queridos amigos, para que la puedan ver, para divertirnos juntos, porque yo me he divertido viéndome a mí mismo todo lo que hace Luro y me parece chistoso. Porque todo eso, en vez de ir en mi contra, me ayuda, porque la gente dice, ¿por qué lo insultan a la basura de esa manera? Algo de verdad te estará diciendo que les duele los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, al final es un favor que hacen a los de Fuerza Basoriana, a mi persona, sobre todo a mi persona, porque está en mi cara. Me hacen un servicio, pues, porque me están victimizando, por la basura. Como no saben cómo responder a sus videos, no me queda es insultarlo, hacerle fotomontaje y esas cosas. Pero como eso para mí es muy divertido, porque sinceramente yo me río. Cada vez que veo lo que pone Luro en Facebook, yo me río porque me divierto, ¿ah? Palabra. Y tanto es así que me divierto que no quiero que se quede conmigo la diversión, sino quiero ponerlo en este video a continuación todo lo que él ha puesto para que ustedes se diviertan conmigo y nos riamos un poco, amigo. Entonces, a continuación vamos a ver todo lo que Luro, clonador de mi cuenta y de mi hermano, ha subido en forma desesperada, pretendiendo descalificarme con las fotos que a continuación les pongo, que son muy divertidas y que espero que sirva como esparcimiento para todos ustedes, queridos amigos de Fuerza Nacional. Los dejo ya y con esta parte final del video con las fotos que puso Luro para dar fin a este largo discurso, y le agradezco su atención y será hasta más tardecito. Muchas gracias, amigos.